Gracias por continuar con nosotros en Ángulos. La pregunta es, ¿qué sigue después de los hechos del sábado? ¿Cómo tendría que actuar la autoridad de aquí en adelante? ¿Qué medidas tendría que tomar la Federación Mexicana de Fútbol? Porque lo que sucedió no se puede quedar así. Ya lo vimos en el caso del transporte público, tuvo que haber más de 15 víctimas, principalmente y la más importante en este contexto de presión social, no porque sean menos importantes las otras víctimas, pero lo que sí fue la gota que derramó el vaso fue la muerte de María Fernanda fuera de la preparatoria número 10. En el caso del Estadio Jalisco no se murió nadie, pero estuvo a punto de morir algún policía y algún aficionado también, porque de los dos lados hubo golpes. ¿Qué tendría que suceder para que esto no se vuelva a repetir? Antes de entrar a ese, me faltó la parte de la crisis política. Hay que recordar la situación de las críticas que han surgido desde los diferentes partidos hacia el gobierno, el Ayuntamiento de Guadalajara, las autoridades de la parte de seguridad. Y también llama la atención incluso la declaración de Arturo Zamora, secretario de Gobierno, que reconoce que hubo errores en el propio operativo. Errores específicamente, creo que señala lo que señalabas, Jorge, del tema de los filtros que no funcionaron, obviamente. Aquí yo creo que este problema político va a seguir creciendo a no ser que tomen cartas en asunto y sobre todo, bueno, comentabas que vienen más partidos y vienen partidos fuertes. Sí, viene ¿no? el Chivas América. Chivas América en estos días, también hay que estar atentos por ahí. Algo que hacer en la parte deportiva, la verdad no sabría qué decirte qué hacer, pero sí algo que urge, no solo por esta situación, sino por tantas otras situaciones donde actúa la policía, es temas de capacitación una vez más, capacitación en este tipo de situaciones, si tienes que controlar masas, pero en un espacio reducido como un estadio o en otro tipo de lugares, y sobre todo también pues temas de derechos humanos, capacitación en derechos humanos, y pues implementar mejor los operativos, ¿no? Sin duda. Sí, tiene que ver con un tema de inteligencia, o sea, es decir, lo que vimos fue una policía municipal que no tiene capacidad para eso, pero otro tema tiene que ver con la regulación y la responsabilidad de los clubes en la seguridad interna en los estadios. Es decir, ¿qué tipo de empresas se están contratando para la seguridad interna? Creo que hay también un tema, porque esa parte es la que no hemos oído, ¿eh? De hecho, el único actor que hasta ahora yo no he escuchado es precisamente los responsables de esta empresa que procuraron la seguridad del sábado, ¿no? Es decir, ahí qué está pasando, ahí tenemos un hoyo negro, yo no estoy viendo nada al respecto, creo que es un asunto que tendría que también enfocarse. Y el otro tema es este asunto sobre las barras, es decir, tenemos que hincarle el diente al tema. ¿Qué significa? ¿Quiénes son estos chavos que están ahí? Pero vuelvo a repetir, no en el asunto, no en una lógica de criminalizar, de fichar, sino de intentar ver y explicarnos qué es lo que está pasando con este sector juvenil que incurre o que se ha visto envuelto en este tipo de sucesos, ¿no? Para poder ver cuál es la mejor, una solución que realmente rescate a nuestros jóvenes, que ese es el problema que tenemos, o sea, criminalizarlos es la salida fácil, ¿no? Sin embargo, hay una complicidad entre los clubes y las barras. Es decir, históricamente cuando se ha hablado de eliminar la violencia en el fútbol mexicano, hay una complicidad. Las barras existen porque los clubes les dan boletos, claro, les dan todas las facilidades, viajes y demás, entonces por eso existen. Ahí es donde vendría, hay una propuesta, hoy estaba hablando, creo que era Abel Salgado, de que hay una propuesta en la Cámara de Diputados, incluso para crear una especie de padrón de barras, dijo. Eso yo creo que se ve un poco complejo, pero creo que va un poco en la idea de, espero, de que comenta Jorge, de pues entender, de analizar, sin hacer un fichaje, una criminalización, pero entender el tema de las barras. Creo que también está latente lo que planteabas, Jorge, en un principio, lo de la violencia social. Claro. Y es un reflejo ahí. El hecho de estas imágenes de los jóvenes que despojaron del tolete, de la macana, de los cascos y con eso mismo golpearon a los policías, impresionan, pero también es de alguna manera si es ese reflejo de la violencia, si estaban recibiendo aparentemente violencia con las propias armas, luego están, digamos, generando la violencia a los policías. Hay que tratar el tema también desde una perspectiva social. Claro, lo que pasa es que en un país que está sumergido en una crisis de violencia desde hace 7 años, pues lo que vas a tener es eso, es una cultura de violencia, una violencia que se respira prácticamente en todos los espacios y que eso lo tenemos que atender desde todos los frentes, desde políticas públicas, desde el sector educativo, desde espacios culturales, y lo que nos muestran este tipo de eventos es que no estamos resolviendo el problema, que va mucho más allá de las policías, ¿no? Finalmente tema de la paz, o sea, la palabra ausente es la paz,
pues es la que nos está faltando es un tema social, socialmente, y ahí todos tenemos nuestro grano de arena, porque además, bueno, lo comentábamos en uno de los cortes, pero los conatos de bronca en el estadio no solamente fueron en esa zona, o sea, a varios nos tocaron, bueno, yo fui al partido, nos tocaron también otros que afortunadamente no terminaron en grescas, pero que hubo situaciones de violencia. Por lo menos yo me percaté de unas 3 más en la zona donde estaba. Entonces lo que tenemos pues es un escenario que es caldo de cultivo para este tipo de eventos. Así es, bueno, incluso está la versión de que algunos de los elementos que se vieron involucrados en esta gresca con los aficionados eran oficiales que estaban en oficina, los castigaron y los enviaron al estadio. Así que esto sería muy lamentable de confirmarse. En fin, lo que sí es una verdad es que falló todo el sábado, y ojalá que ahora lo importante es que lleguen las soluciones. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Jorge. Gracias, Edgar. Gracias. Muy bien, nosotros llegamos al final de esta emisión de Ángulos. Le agradecemos por haber estado con nosotros a través de la señal de Canal 44 y 31.2 en Los Ángeles. Hasta la próxima.